Señores, la campaña de Donald Trump. ¿Qué es lo que está pasando con su campaña? Parece que está colapsando ante nuestros ojos. Y ojo, no estamos hablando solo de encuestas o temas políticos. Nos referimos a fallos logísticos, problemas técnicos, eventos que parecen más caóticos que organizados. En este video vamos a analizar varios incidentes recientes que dejan claro que algo está muy mal en la campaña de Trump. Y vamos a ver si todo esto es una señal de algo mucho más grande. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se enteren de todos los detalles más importantes. Entremos en materia. Uno de los primeros temas que tenemos que abordar es el increíble nivel de desorganización que se ha visto en los eventos de Trump últimamente. No estamos hablando solo de una, o de dos, o de tres veces. Son incidentes que se repiten una y otra vez. Por ejemplo, en Georgia, los asistentes llegaron emocionados esperando ver a Trump, pero se encontraron con una pantalla que decía: Carolina del Norte le da la bienvenida al presidente Trump. Así es. Ni siquiera pudieron acertar el estado correcto. Esto no solo fue un pequeño error, es una gran metida de pata. ¿Qué es lo peor? No es la primera vez que sucede algo así. Doug Landry, experto en logística que ha trabajado con otros políticos, afirmó que la campaña de Trump está mostrando signos de tensión extrema. Baja asistencia, problemas técnicos, falta de liderazgo claro. Pero esto es tan solo la punta del iceberg. Veamos más ejemplos. La falta de organización parece estar afectando la capacidad de la campaña para llenar eventos. Por ejemplo, en Greensboro, reservaron un lugar enorme para un rally, pero tuvieron que mover a todos a un gimnasio auxiliar, porque pues no había suficientes asistentes para llenar el espacio principal. Vergüenza total. Hablemos un poco de los problemas técnicos, porque amigos, cuando hablamos de una campaña presidencial, se supone que las cosas funcionen muy bien, ¿cierto? En los eventos de Trump parece que ni siquiera los micrófonos están cooperando. En Detroit, mientras Trump está volando sobre la palabra más hermosa del diccionario, su micrófono dejó de funcionar, tal y como lo oyen. Most beautiful word in the dictionary. It's not love. It's not respect. All right, as you guys can see there, some mic issues going on in Detroit, Michigan. Y claro, pues Trump hizo lo que mejor sabe hacer, ¿no? Amenazó con demandar a la compañía de audio. Dijo y citó: si vuelve a pasar esto, demandaré a la compañía. And this is important because we're doing things here that are really going to be amazing. So let me know, and if it goes out again, I'll sue the ass off that company. We're going to sue him. Then they'll say what a horrible guy Trump is. He's a terrible guy. ¿Es este el tipo de liderazgo que queremos ver? Lo curioso es que en lugar de asumir la responsabilidad por estos problemas, la reacción inmediata es la de siempre: culpar a otros. Como si demandar a la empresa pues de audio fuese a resolver el problema del mal manejo de la campaña, ¿no? ¿No sería mejor, no sé, contratar a gente que sepa lo que está haciendo? Otro tema que ha sido imposible de ignorar es la asistencia a los rallies de Trump. Si algo tenía Trump en el pasado, eran estos eventos enormes, con miles de personas, pero ahora parece que ya no es así. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hace poco, en Detroit, CNN reportó que la campaña tuvo que retrasar el evento más de 2 horas, solo porque tenían que intentar llenar el lugar. Pero aún así no lo lograron. Había muchas sillas vacías, la energía de los eventos
ya no parecía lo mismo. That's right. So we are here in downtown Detroit. We're in this pretty large venue. You can't really tell, Aaron, from where you are. I mean, right behind me, you can see the crowd. But behind the camera, where I'm speaking toward, it's actually pretty empty. They have not been able to fill this. And I'll also tell you that it took us more than 2 hours. They were 2 hours delayed in getting us into the venue today. And so there are questions about, I'm told it was not a security issue, according to two Secret Service officials. So questions about whether they were, changing some of the optics. Y no es solo en Detroit. Lo hemos visto en otros estados, como Pensilvania, como Georgia. Cuando uno ve estos lugares medio vacíos, yo creo que es difícil no preguntarse si es que la gente está perdiendo interés o si simplemente la campaña ya no está haciendo un buen trabajo, movilizando a sus seguidores. Aquí podemos ver un ejemplo muy claro de lo que digo. Miren todas esas sillas vacías. Ni siquiera los trucos de mover a la gente al frente para que parezca que está lleno han funcionado. Eso yo creo que ya debe ser muy preocupante para cualquier campaña política. Ahora hablemos de algo más serio. Ya sabemos que la campaña ha tenido problemas con la asistencia, con la logística, pero también han existido incidentes que afectan directamente la seguridad y el bienestar de las personas que asisten. Y ya eso es otro nivel de desorganización. En Coachella las temperaturas eran altísimas, superaron los 100 grados, y los organizadores nos aseguraron de que hubiera suficiente aire acondicionado. La gente empezó a desmayarse por calor, y en lugar de resolver el problema, todo siguió igual. La gente rogaba que encendieran el aire acondicionado. This country has Como si eso no fuese suficiente, cuando terminó el evento, cientos de personas se quedaron varadas porque solo había un bus haciendo rondas para llevarlos de vuelta. Uno de los asistentes, que es Wesley Johnson, describió esta situación como algo criminal. Pidió hasta que se investigara lo que había pasado. Gas. They had no gas, they had to. Oh my gosh. Yeah, you can't imagine how many people are still. There's so many people still here. I know. I'm trying to get people to come back. No, they. We're the last bus, guys. Look at that. Yeah. Sorry. This is the last bus. Just been stranded here. No way. No more buses are coming. No more. They just got notice. I said, if you get any authorization, they can contact me or anyone. Incredible. I didn't even know about this line. Yeah. No way. No, this is criminal. ¿Se imaginan estar bajo esta calor y luego quedarse atrapados sin transporte durante horas? Logística terrible. Claramente no podemos dejar de mencionar los problemas con los teleprompters, ¿no? Parece que los aparatos electrónicos tienen algo en contra de Trump, porque o se terminan apagando o cayendo en los momentos menos oportunos. En un rally en Las Vegas en junio, uno de los teleprompters dejó de funcionar, ¿no? Y Donald Trump, fiel a su estilo, dijo que no iba a pagar a la empresa que lo instaló porque hicieron un trabajo terrible. He just came up. Are the teleprompters not working, sir? Not even a little bit. Great job. And then I don't pay the company that does it, right? And then I end up with a story Trump doesn't pay. I don't pay contractors that do a shitty job. And that's a shitty job. That's a shitty job. You can't read a word. But you know what? It usually ends up that the speech is better. It's crazy. Then they'll say, oh, isn't it terrible? Trump takes advantage of his No, I take great. When I have a good contractor or a subcontractor, nobody gets paid faster. But when I have contractors that do this kind of work, you can have them.
Otra vez, como si fuera pues una estrategia de negocios, decir que simplemente no vas a pagar cuando algo sale mal. O sea, si esa es la manera en la cual manejas las cosas tan solo en una campaña, ¿qué podemos esperar en situaciones más serias? Es este el tipo de actitud que deja mucho que desear. Y no es solo un problema de Trump. Parece que todo su equipo tiene esta mentalidad de culpar a otros cuando las cosas se salen de control. Así que mis amigos, llegamos al final. Después de esto, obviamente existen muchos más incidentes, ¿no? Podemos recopilar horas y horas de incidentes de Trump. Pero bueno, es tan solo para dar una idea de lo que está sucediendo, ¿no? La pregunta que les dejo es la siguiente. ¿Qué nos dice esto sobre la campaña de Trump? Y bueno, pues en general, ¿no? Sobre su estilo de liderazgo. A lo largo de este video creo que vimos uno que otro fallo logístico, ¿no? Otro problema técnico, una baja asistencia y pues bueno, un montón de excusas. Si estas cosas no se pueden manejar en una campaña, ¿cómo se supone que maneja un país con temas más importantes? Si tan solo ya vemos el reflejo de su organización, ¿qué podemos esperar de cómo organice los Estados Unidos? Pero bueno, me gustaría escuchar tu opinión, ¿no? ¿Creen que todos estos problemas indican que hay algo más grande ocurriendo detrás de la campaña de Trump? ¿O piensan que tan solo se trata de incidentes aislados que se han salido de control varias veces, ¿no? Coincidencias. Déjame tu comentario aquí abajo, pues quiero saber qué es lo que opinas. Mis amigos, ya que están aquí, recuerden que si les ha gustado este video, no olviden suscribirse a nuestro canal. Den un like, compartirlo, para que de este modo más gente pueda ver lo que realmente está pasando. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.